lo vamos a utilizar para poner algunos ejemplos o para que sirvan como provocadores de asociaciones quizás o de algunas reflexiones sobre ello. Pues ya saben, me gusta empezar con una definición muy de diccionario, aunque siempre terminamos destrozándola o pensando en otros aspectos, pero pues sí, cuando hablamos de erotismo nos referimos, o en el diccionario al menos aparece, como esa cualidad que despierta o provoca el deseo sexual, que no se limita únicamente a los actos sexuales, sino que abarca también las fantasías, las emociones, los símbolos y las representaciones que pueden encender la excitación sexual. El erotismo implica la dimensión estética, emocional, donde la seducción, la intimidad y el juego psicológico juegan roles importantes. A menudo se distinguen de la mera sexualidad por su enfoque en el deseo y la atracción emocional, más que en el acto sexual en sí mismo. Es como esta definición de diccionario, ¿no? Sin embargo, Bataille no lo va a tomar desde este aspecto, sino va a puntualizar eh, un aspecto más con la violencia, con la violación, con el horror, con el espanto, en relación al erotismo, con la muerte, vaya. Entonces, Bataille es un escritor, es un filósofo. eh, de ahí, de Bataille se pueden decir varios chismes, de los cuales ahora no me interesan. Yo suelo tener la metodología de separar el autor de su obra, ¿no? Entonces, realmente lo que hizo o no hizo este hombre no me interesa en este momento. Me interesa la idea que expuso precisamente en su libro El erotismo, que es el que hoy nos convoca. Y pues bueno, hay una presentación muy estilo Wikipedia sobre quién es este señor que hoy estamos leyendo, no solo la introducción de su libro El erotismo, sino la novela de La historia del ojo. Y pues bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Yo me hice una pregunta en relación a la concepción que tiene Bataille del erotismo, porque Bataille nos dice, así tal cual en su introducción de este libro del erotismo, empieza diciendo esto. Podemos decir del erotismo que es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Punto. Así empieza, ¿no? El libro. Luego ya dice, propiamente esto no es una definición, ¿no? Pero lo vamos a tomar nosotros como si fuera una fórmula. Entonces dice, el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Uf, aquí hay un montón de cosas que el Bataille va a empezar como a estar analizando. Entonces yo me hacía la pregunta, ¿de qué manera el erotismo es la afirmación de la vida hasta la muerte? O sea, ¿cómo entender esto? Más allá de que suene como poético, ¿no? Que suene interesante. Es decir, ¿qué idea lleva esta frase? ¿Por qué el erotismo es la aprobación de la vida hasta en la muerte? ¿Por qué no es la aprobación de la muerte? ¿No? ¿O por qué no es el límite de la vida? En todo caso, dice Bataille más adelante, sería el erotismo es el lugar donde se cuestiona el ser. Y para ello, en su introducción, Bataille nos empieza a hablar de una idea bien interesante que es la continuidad y la discontinuidad. Dice, podemos decir del erotismo que es la aprobación de la vida hasta en la muerte. Para Bataille, nosotros somos seres discontinuos, o sea, todos somos seres discontinuos. Yo lo pensaba gráficamente como unas líneas punteadas, ¿no? O sea, lo que nos separa a mí del otro, pues es un abismo, dice Bataille. Entre un ser y otro hay un abismo, hay una discontinuidad. En ese sentido, rompe la idea de esto de los psicólogos, ¿no? De la empatía, ¿no? De que te atrevas como a sentir lo que la otra persona siente. No, eso no se puede, ¿no? Uno se puede hacer una idea de qué siente la otra persona, pero al final nunca vas a sentir, nunca vas a sentir lo que la otra persona siente, porque hay un abismo, hay una soledad entre dos cuerpos discontinuos. Entonces, la discontinuidad se piensa como esa ruptura, pues, eso que nos separa del otro, ¿no? Y que no hay ese punto de continuidad, de conexión, hay una discontinuidad. Entonces, para Bataille, el ser, pues busca como, tiene un anhelo de esa continuidad y la busca. Entonces dice, la muerte tiene el sentido de la continuidad del ser. Entonces pensemos gráficamente, si colocaba yo como líneas punteadas, la discontinuidad, pues la continuidad sería un continuo, un trazo hacia el infinito, ¿no? Entonces, pero ahí viene como varias preguntas, pero entonces ahí ya hay ser, ya no habría ser, ¿no? O sería un ser en mayúscula, sería como el uno, ¿no? El todo. Entonces,
Bataille dice, entregarse a la continuidad sería entregarse al universo, al todo, a la eternidad, y entonces, pues sería la muerte. Y por eso en los seres discontinuos queda este anhelo de continuidad, pero también está su discontinuidad. Entonces, gráficamente, un erotismo, un acto erótico para Bataille, según mi lectura, es ese paso de la discontinuidad, ese paso de la línea punteada a una continuidad, pero que regresa a ser una discontinuidad. O sea, es una afirmación de la vida hasta en la muerte. Nostalgia de la continuidad, dice Bataille, dice, el nuevo ser es el mismo discontinuo, pero porta en sí el pasaje a la continuidad. Es decir, Bataille dice, lo podemos poner en metáfora con estos seres unicelulares que se dividen, ¿no? Que es como una célula, se divide y entonces al momento de dividirse, digamos, cuando era un solo ser, era continuo, pero al momento de dividirse hay una discontinuidad. O sea, ya no es el mismo ser, ya son dos seres distintos, ¿no? Entonces, lo que pasa también en el nacimiento, ¿no? De todo ser humano. O sea, uno no es el esperma de su papá solamente, ¿no? O sea, es el esperma de su papá, pero también está el óvulo de mamá y ahí hay una continuidad que da paso a una discontinuidad que somos nosotros, ¿no? Entonces, esta nostalgia a la continuidad es lo que Bataille va a llamar un acto erótico, ¿no? Entonces, si lo ponemos gráficamente, está la discontinuidad, como ya lo había representado, con líneas punteadas. Luego viene la continuidad, pero aquí entra la parte importante o muy de Bataille, que es que para que se dé la continuidad, eso que en Tibiriche decíamos, el tú y yo somos uno mismo, ¿no? Que se oye muy cursi, Bataille lo va a llevar o lo va a pensar como un terreno en donde hay violencia, un terreno de la violación, un terreno de la transgresión. O sea, ese momento de continuidad que se oye como muy romántico, el tú y yo somos uno mismo, en realidad no es tan cursi si lo pensamos. Es sumamente violento y tiene que ver con una disolución de nuestro yo. Entonces, ese terreno de la violencia, de la transgresión, es un momento de continuidad. Que si regresa a la continuidad, sería entonces un movimiento erótico. Si no regresa a la discontinuidad, perdón, si no regresa a la discontinuidad, si se queda en la continuidad, es decir, la muerte, entonces deja de ser un movimiento erótico y se convierte en un movimiento de muerte. Por eso, Bataille habla de Sade, en donde sus personajes no los coloca como eróticos, no, bueno, algunos, no los coloca como eróticos, los coloca como personajes que se entregan a la continuidad o que llevan al otro como objeto a un momento de muerte. Entonces, cita por ejemplo a Sade de la siguiente manera, dice, por desgracia, el secreto es demasiado firme, observa Sade, y no hay libertino que esté un poco afianzado en el vicio y que no sepa hasta qué punto el acto de quitar la vida a otro actúa sobre los sentidos. Entonces, de ahí se toma Bataille para decir, pues Sade lo sabía, ¿no? Sade sabe, no sabe cosas. O sea, en efecto, cuando alías, ¿no? Dice, no hay otra forma de aliar una idea libertina que aliarla con la muerte, ¿no? De saber o de vivir una idea libertina que aliarla con la... No hay mejor medio para familiarizarse con la muerte que aliarla a una idea libertina. Eso es, ¿no? O sea, no hay mejor medio para familiarizarse con la muerte, lo voy a cambiar, que aliarla con la continuidad, ¿no? Pero el erotismo no es una entrega a la muerte, o sea, no es aventarse, entonces, pues vamos a entregarnos a la continuidad, porque entonces ya no habría un retorno, ya no habría un regreso, ya sería la muerte. Para Bataille, ese regreso es lo erótico. Si una violencia y una desaveniencia sin nombre está vinculada a ella. Y eso tiene que ver con un asunto de violencia, de horror también. Toda la operación erótica tiene como principio una destrucción de la estructura de ser cerrado que es en su estado normal
cada uno de los participantes en el juego. Entonces, Bataille, en esa introducción de su libro del erotismo, nos va a hablar de 3 tipos de erotismos: del erotismo de los cuerpos, del erotismo de los corazones y del erotismo sagrado. Y cuando habla del erotismo de los cuerpos, empieza a describir cómo el acto de desnudez es ya plantear a nivel simbólico un paso a la continuidad, que es un pasar de un estado cerrado a un estado abierto. Pero esa desnudez tiene que estar renunciando a la vez eso cerrado, eh, esa parte discontinua. Y traigo esta cita, que es del libro El placer del texto de Roland Barthes, que dice así: ¿el lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se abre? Justo, ¿no? La continuidad. En la perversión, que es el régimen del placer textual, no hay zonas erógenas, expresión por otra parte bastante inoportuna. Es la intermitencia, como bien lo ha dicho el psicoanálisis, la que es erótica, la de la piel que centellea entre 2 piezas, el pantalón y el pullover, entre 2 bordes, la camisa entreabierta, el guante y la manga. Es ese centelleo el que seduce, o mejor, la puesta en escena de una aparición-desaparición, de una continuidad, de una discontinuidad, ¿no? Lo erótico no es la desnudez total, lo erótico es el acto de desnudarse. Lo erótico no es que se muestre todo el órgano, ¿no? Como si fuera clase de anatomía. Lo erótico es que algo permanezca oculto a la mirada. Es ese lugar del intersticio, dice acá Roland Barthes, ¿no? Donde se abre esa ventana. Entonces, ¿qué es lo que, si lo pensamos con Bataille, qué es lo que se está poniendo en juego? La continuidad-discontinuidad. En el erotismo de los cuerpos, de eso se trata, de que esos cuerpos que están cerrados se abran a una experiencia erótica. Y esta es una idea que a algunas personas he visto que les genera como escozor, les escuece pensar que el erotismo tiene que ver con la violencia. Y pues como no quise preguntar ni tampoco quiero saber de sus intimidades, porque quién sabe entonces cómo viven sus erotismos. Si no tiene violencia, entonces yo me preocupo, digo, ¿cómo tienen sus erotismos? Pero bueno, no quiero yo preguntar sobre sus intimidades. Pues dije, vámonos con un zoólogo, a ver qué nos dice, un zoólogo que se ponga como a hacer una bitácora de cómo se comporta el mono desnudo. Y entonces, pues me fui con Desmond Morris, precisamente, en un apartado en donde está hablando él del beso y del acto sexual de este modo desnudo. Entendamos por mono desnudo, pues sabemos que somos nosotros. Eh, ¿Cómo lo describe? ¿No? O sea, ¿cómo describe un zoólogo? No es poeta, no es Bataille. Es un zoólogo, él quiere como objetivamente, en lo que él entienda como objetividad, describir cómo es un beso o cómo es un acto sexual. Y vamos a ver cómo se comporta este animal humano, ¿no? Según este zoólogo. Y dice, durante esta fase, los contactos boca a boca alcanzan su mayor frecuencia y duración. Y la presión ejercida por los labios varía desde una suavidad extrema a una extrema violencia. Durante las respuestas de alta intensidad, los labios se separan y la lengua se introduce en la boca del compañero. Los movimientos activos de la lengua sirven para estimular la piel sensible del interior de la boca. Los labios y la lengua se aplican también a otras muchas zonas del cuerpo del compañero, especialmente a los lóbulos de las orejas, el cuello y los órganos genitales. El macho presta atención particular a los senos y los pezones de la hembra, y el contacto de los labios y la lengua se convierte en más complicados lametones y chupetones. Una vez establecido el contacto, los órganos genitales del compañero pueden ser también objetos de acciones de esta clase. Cuando se produce esto, el macho suele concentrarse principalmente en el clítoris de la hembra, digo, si el macho sabe que es un clítoris, ¿verdad? Y la hembra en el pene del macho, aunque en ambos casos se abarcan otras zonas, ¿no?
Ya sé que hay ciertos vicios aquí también del zoólogo, pero era solamente para no preguntar sobre sus intimidades, que traje aquí cómo hay algo de violencia siempre en el acto erótico, ¿no? Entendiendo violencia como ese acto de fuerza, de transgresión, de ruptura, y no pensándolo en este término muy moralista, ¿no? Como de, ay, la violencia es mala. No, sino la violencia como esa potencia que abre, que rompe. Ujú. Eh, para Bataille, entonces, el erotismo, como les había dicho, eran tres. Ese es el de los cuerpos que se abren a una experiencia erótica, pero también está el de los corazones, que es la experiencia del amor, la experiencia de fundirte emocionalmente o sentir esa sensación de que eres uno con el otro, el Timbiriche, ¿no? Tú y yo somos uno mismo, esa sensación de estar conectado con el otro, esa sensación de continuidad, digámoslo ya en términos de Bataille. El amado es para el amante la verdad del ser, ¿no? Dice Bataille. Es esa sensación de que hay algo en donde embonas, en donde tienes esa complicidad, en donde te sientes uno con esa persona. Si esa persona es feliz, tú te sientes feliz. Si esa persona sufre, tú sufres, ¿no? Es este andrógino platónico, ¿no? Esas dos seres que están unidos, ¿no? Pegados, eh, simbólicamente, ¿no? En Platón no era simbólicamente. Y bueno, es esa sensación, ese es un acto erótico también, el amar, ¿no? No así como Romeo y Julieta, ¿no? Que ahí sí se entregaron a la continuidad, pero por otros malentendidos. Y el tercer erotismo tiene que ver con lo sagrado, que tiene que ver con este efecto de masa, ese efecto religioso de lo sagrado, de lo profano también, en donde a partir de esa experiencia con un ser superior o con una experiencia mística, uno encuentra un estado de éxtasis, de continuidad. Bataille habla del sacrificio, la víctima muere, entonces los asistentes participan de un elemento que esa muerte les revela. Pero yo no solamente lo pienso en eso, si creo haber entendido a Bataille, lo podemos empezar también a pensar en la fiesta, pero en la fiesta colectiva de ciertos rituales, como por ejemplo acá en México el Día de la Independencia, ¿no? En el grito, ¿no? Cómo se une. O en un partido de fútbol, ¿no? O en un concierto de rave, ¿no? O sea, la gente empieza como a sentir que hay una continuidad, como que el yo, o sea, vamos a poner un nombre, Roberto Godínez, ¿no? Que es oficinista y que va todas las mañanas a su despacho de contadores, cuando está en el rave, deja de ser Roberto Godínez, ¿no? Y hay una sensación, ya sea por las drogas o por el momento, aunque no se drogue, la droga de la música es más poderosa a veces. Entonces, hay una sensación erótica de continuidad del ser. En ese momento deja de existir Roberto Godínez y hay una experiencia. Algo aparece para Roberto Godínez, que ya no es Roberto Godínez porque es parte de esa masa y es parte de ese erotismo. Ese sería, desde mi lectura, también considerado como parte de este erotismo, no de los cuerpos, porque no hay este asunto de desnudez, ni de tocamientos, ni de besos, no de los corazones, porque no hay este asunto de amor, sino tiene que ver con un erotismo divino, sagrado, de las masas, de estar conectado con algo superior. En ese sentido, muy didácticamente podemos hacer este cuadrito en donde vemos que está lo discontinuo, donde está la soledad, la individualidad, el abismo, nacer, el objeto. El erotismo es un acto de violencia, de violación, de horror, de angustia, de placer, de dolor, un poema. Y en la continuidad estaría la muerte, lo sagrado, el amor, lo divino, lo místico, la ausencia de objeto y la poesía. En ese sentido, yo respondo mi pregunta que me hacía, que era cómo entender el erotismo como la aprobación de la vida hasta la muerte. Si seguimos a Bataille, entonces, pues entendemos a qué se refiere, ¿no? Que es
acercarte a la muerte en una experiencia en donde siga ganando la vida. Eso es un acto erótico, según mi lectura de Bataille. Y esto, ¿cómo puede llevarnos a pensar movimientos eróticos en las lecturas que vimos hoy? Pues yo lo pensaba en esta parte de la historia del ojo, que es una de mis partes favoritas. Esa y otra, déjame ver si tengo subrayada la otra. Son dos de mis favoritas de este libro. La segunda no la voy a analizar, pero dice así, dice, hay en cada hombre un animal encerrado en una prisión, como un forzado, y hay una puerta. Si la entreabrimos, el animal se precipita fuera, como el forzado, encontrando su camino. Entonces, y provisionalmente, muere el hombre. La bestia se conduce como bestia, sin ningún cuidado de provocar la admiración poética del muerto. Es en este sentido que puede verse al hombre como una prisión de apariencia burocrática. Muy, hasta parece esto como si estuviera sacado de Robert Louis Stevenson, ¿no? De Doctor Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? La bestia y el hombre, ¿no? Y el burócrata. Este, y la otra parte que me gusta es justo la del plato. Dice, en el rincón de un corredor había un plato con leche de gato. Los platos están hechos para sentarse, me dijo Simona. ¿Apuestas a que me siento en el plato? Apuesto a que no te atreves, le respondí, casi sin aliento. Hacía muchísimo calor. Simona colocó el plato sobre un pequeño banco, se instaló delante de mí y sin separar sus ojos de los míos, se sentó sobre él sin que yo pudiera ver cómo empapaba sus nalgas ardientes en la leche fresca, ¿no? Entonces, y que se parece de alguna manera con esta escena de Roman Polanski, cuando esta mujer se vierte la leche sobre los pechos, ¿no? Dice Bataille, los cuerpos se abren a la continuidad por esos conductos secretos que nos dan un sentimiento de obscenidad, porque ese ser cerrado justamente se abre por los orificios, por esos conductos secretos que nos dan sentimiento de obscenidad, por los agujeros de nuestro cuerpo. Es la manera en donde podemos conectar con el otro. ¿Cuáles son esos agujeros? Pues los ojos, la boca, las fosas nasales, el ano, los poros de la piel. Entonces, curiosamente, esos orificios tienen secreciones, ¿no? Llámense lágrimas, orina, heces fecales, sudor. O sea, hay una excreción, hay una sustancia que sale de mi cuerpo y que ya no sé si soy yo o no soy yo. O sea, su caca son ustedes, ¿no? Y si sí, entonces ¿por qué la tiran? ¿No? ¿Por qué no la guardan? O sea, ¿qué pasa con esa excreción que sale del cuerpo? ¿No? El sudor, ¿no? Los mocos, la orina. Y entonces en este pasaje precisamente está haciendo un efecto de metáfora y de metonimia en relación a esos conductos secretos, ¿no? El plato lo solemos asociar generalmente con comida y nos lleva a un orificio, la boca. La leche es muy evidente que en ambas escenas es una metáfora hacia otra secreción, el semen. El plato y sentarse y las nalgas nos lleva hacia otro conducto. Ahí nos hace entonces un juego metonímico entre la boca y el ano, ¿no? O sea, ese plato que me da una referencia hacia la boca, cuando ella se quiere sentar, pues nos da una referencia hacia el ano. Y la apuesta es interesante porque ella lo dice como, o Simona lo dice, o Simón lo dice como si fuera algo sabido por todos. Los platos están hechos para sentarse, o sea, como si fuera una ley. Y es importante que lo establezca primero como una ley para después transgredir la ley. Y la transgrede no sentándose. Sentándose sería cumplir la ley, porque si los platos están hechos para sentarse, entonces me voy a sentar y cumplo la ley. Si no lo transgrede cuando dice apuestas a que me siento en el plato, o sea, si es una ley, entonces ¿por qué no tendría que apostar si se supone que es una ley establecida? Aunque sabemos que es un juego, porque no es una ley. Entonces, en ese juego de transgresión, es ese movimiento erótico de Bataille. Eh, de jugar, pues, a que
las leyes se puedan disolver por un momento, transgredir, violar y conectar esos conductos secretos, ¿no? La boca y el ano en un acto que hasta puede, bueno, yo sí lo considero un acto poético más que erótico. Bueno, es para Bataille la poesía tiene que ver con el erotismo. Entonces es un acto erótico, es un acto poético, esta frase de los platos están hechos para sentarse. Los personajes de Bataille, como ustedes vieron y ahorita me comentarán qué piensan de ellos, pues son personajes imposibles, ¿no? O sea, no son personajes posibles en esa realidad y tienen que serlo porque justamente son personajes poéticos, no son personajes que uno pudiera encontrarse aquí en el club de lectura. Eso espero, ¿eh? Espero que no hayan matado a nadie ni le hayan sacado un ojo. Pero bueno, esa es básicamente la introducción que les tenía preparada para pues empezar a provocar estas discusiones. Ya vi por acá que hay comentarios.